Bueno, ya estamos grabando y según yo ya se ve mi pantalla. Entonces, la primera parte que les había probado de la ley de cosenos es el uno que aparece aquí. O sea, digamos que tenemos a este triángulo esférico con esta configuración. A barra, B barra, S barra son puntos en R3, entonces los denoté con rayita para pensarlo, bueno, considerarlos como vectores. Alfa, beta y gamma son los ángulos que se forman entre las líneas esféricas, que son las geodésicas. Y A, B y C, pues nada más son las distancias, ¿no? Que aparecen entre estos puntos B, C, A, C y A, B. Entonces, lo que dice la ley esférica de cosenos es que para un triángulo, digamos, con esta configuración, se cumplen estas dos igualdades. La primera es, nos dice cómo están relacionados o cómo podemos obtener el ángulo, digamos, de un triángulo esférico en términos de los lados. La segunda parte, que es la que no les probé, pero ahorita vamos a verificar, nos dice una relación entre digamos, el coseno de uno de los lados, que finalmente recordemos que la distancia en la esfera se mide en términos de ángulos. Entonces, y este va a estar en términos de los ángulos, ¿no? Ah, sí, Yuri. Ese sí es el que se ocupaba para el ejercicio 2 en el que probabas como que coseno de L es igual a coseno de teta menos coseno de L entre coseno de L menos uno, algo así. En el ejercicio 2, a ver, dame un segundo. Ajá, es Es que tal cual el 2. Y en el uno, ajá, en Sí, el uno se ocupa sí. para que hagas la proyección así, de que Creo tengas yo, uno chiquito. ajá, creo yo que lo han estado queriendo utilizar en el uno. En el 2, en el uno y en el 2, porque justo el Sí. 2 sale de ese, Ah, de esa bueno. definición de que el coseno de otro va a ser va a ser esa resta de coseno, porque a final de cuentas creo que pues como es este equilátero, porque de hecho el ejercicio dice que es equilátero, pues Ujú. dice, tiene ángulos y lados iguales y puedes ocupar eso o no, o ya desde ahí está mal, No, es que porque dice un triángulo equilátero geodésico. ajá, dame un segundo, es que estoy abriendo la tarea, no me acuerdo específicamente qué dice el ejercicio 2, pero a ver. Ah, es un triángulo geodésico, equilátero. Ah, pues sí, o sea, sí ya podrían utilizarlo sin probarlo porque se los voy a probar ahorita. O sea, en esa definición el problema 2 que según Leo dice, tiene un triángulo geodésico en la esfera, ¿no? Y tiene la longitud de uno de sus lados y uno de sus ángulos. Entonces, básicamente la relación que está dándoles ahí está en términos de un lado, o sea, lo que les decía, finalmente mm, a tomar el coseno de A, en el caso que estoy proyectándoles, o el L, que es el del problema, pues es relacionar, digamos, los lados en términos de los ángulos. Entonces sí, sí, ya pueden utilizarlo. Dice David que él lo probó y que le salieron dos hojas de la prueba. Pues en realidad la prueba, bueno, al menos la que les voy a dar es utilizando la primera versión, que esta ya se las probé. Entonces, digamos, utilizando esta y los resultados que vimos sobre triángulos polares, que ahorita se los voy a recordar, eh, pues ya nada más es hacer como una O sea, manipulación aquí. eso se puede ocupar completamente así, sin problema en el examen. Decimos, pues por lo que dijo Pedro, la pongo y la uso. Sí, ya pueden usarla. O sea, después de que la estamos probando, ya la tienen. Ok, gracias. Súper. Ah, bueno, igual lo de los polares, yo ven que se los probé, entonces pues ahí ya lo tienen como resultados. Ahorita, de hecho, en este documento les volví a pegar ya las proposiciones sin las pruebas, porque las pruebas ya se las puse en otro documento. Entonces, digamos, todo lo relacionado con la ley esférica de cosenos, de senos y resultados referentes a los triángulos polares ya los pueden dar por hecho. Bueno, entonces la prueba, como les mencionaba, vamos a hacerla utilizando justo la primera parte de este resultado, que ese ya lo tenemos probado.
Ahora, para probar digamos, la parte 2 pues haciendo nada más ahí un poco de algebrita, este es equivalente a probar que el coseno de alfa lo podemos ver como el coseno de A, que para nosotros A recordemos que es una de las longitudes de los lados. Entonces, multiplicado por el seno de beta, por el seno de gamma, donde beta, gamma son los ángulos que se están formando entre las geodésicas, menos el coseno de beta por el coseno de gamma. Ahora, justo aquí nada más es como recordar lo que les decía sobre los triángulos polares. Entonces decimos que tenemos un triángulo esférico ABC. Aquí tal vez la notación pues la estoy poniendo, bueno, estoy usándola de manera indistinta, pero ahorita para la prueba la ajusto para que quede con la construcción del triangulito que les doy. Entonces, recordemos que un triángulo esférico tiene asociado un triángulo polar que lo construimos tomándonos a los vértices del triángulo original como polos, ¿no? Para los lados del nuevo triángulo. Y particularmente tiene que coincidir con estar en el mismo lado, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de una línea esférica, pues esta define a dos polos, ¿no? Entonces, cuando decimos que esté del mismo lado, pues queremos que si aquí está el lado A, pues el A', que sería el otro vértice del triángulo polar, pues esté en el mismo lado, ¿no? Entonces, básicamente es construir un triángulo polar tomando a los vértices del original como como polos, ¿no? Aquí hay un dibujito de cómo se ve un triángulo polar bueno, el triángulo polar sería el rojo y el triángulo original era el azul. Ahora, ¿qué resultado les probé sobre estas cosas? Pues primero una caracterización de los polos. Entonces, los polos ya sabemos que tienen que cumplir que para cualquier punto en una línea esférica, pues la distancia que hay entre P y ese punto en esa línea, pues es pi medios que si tomamos a cualesquiera dos puntos sobre una línea esférica, entonces la distancia entre P y estos puntos siempre es pi medios. Bueno, o sea, bajo el supuesto de que esta distancia entre estos dos puntos distintos en la línea es pi medios, pues eso implica que P tiene que ser un polo. Y la última es que si tomamos a un polo de la línea esférica, entonces para cualesquiera puntos en la línea esférica o en la geodésica, se cumple que la distancia entre estos dos puntos, pues está dada como el ángulo entre Q1P y Q2, ¿no? Este fue el primer resultado que les probé relacionado a polos y triángulos polares. Después les probé que si tenemos al triángulo polar A', B', C', correspondiente al triángulo ABC. Entonces, lo que pasa es que el triángulo ABC, que es el original, resulta ser el polar del triángulo A'B'. Y la última, que nos dice que dado un triángulo polar, entonces, podemos decir la relación que guardan los ángulos y las longitudes del triángulo, o sea, los ángulos digamos, el triángulo original y las longitudes de los lados opuestos a ese ángulo, pero del triángulo polar, ¿no? Que esquemáticamente, si tomamos estos dos triángulos, el triángulo negro como el original y el rojo como el polar, pues lo que estarían diciendo este resultado es que la suma de este ángulo más la longitud de este lado del triángulo polar, pues es exactamente pi. Y lo mismo se cumple para los otros tres ángulos. Entonces, con estos resultados vamos a probar la segunda parte de la ley de cosenos. Entonces, lo que queremos probar, de acuerdo con lo que les planteé, que era solo reescribir la expresión que originalmente es un cociente, pues es que el coseno de alfa lo podemos ver como esta suma, ¿no? Que es el coseno de A multiplicado por el seno de beta por el seno de gamma menos el coseno de beta por el coseno de gamma. Entonces, recuerden que voy a usar esta construcción en la que pues A, B y C son las longitudes, A barra, B barra y C barra son los vértices. Entonces, pues construimos nada más para apoyo de la prueba el triángulo polar asociado a este triángulo original. Entonces, para ser consecuente con la notación, pues denoto como A barra prima, B barra prima y C barra prima a los vértices y a las longitudes, pues les asocio de manera
correspondiente B', C' y A', ¿no? Donde pues estos A', B', C' no son más que las distancias o las longitudes en este caso. Y ahora, ¿qué podemos ir planteando de acuerdo con la proposición 3? Pues para nuestro esquema, nosotros tenemos que el ángulo que se forma en el vértice A, sumado con A', que es la longitud que va de B' a C', em, nos suma pi. Entonces, con la notación que tenemos en el dibujo, pues la longitud de A' más el ángulo A es lo mismo que A' más alfa, y que es lo mismo que pi, por la proposición 3. Y bueno, haciendo lo mismo, pues tendríamos que B' más beta nos da pi y C' más gamma nos da pi. Pero de lo anterior, pues podemos deducir específicamente cuánto valen estas distancias, que recordemos que las distancias pues no son otra cosa que A', B' y C', ¿no? Entonces A', pues está dado como pi menos alfa, B' está dado como pi menos beta y C' está dado como pi menos gamma. Aquí pues nada más estoy relacionando a los lados del triángulo polar con los ángulos, digamos, del triángulo original, ¿no? Entonces, estas serían nuestras primeras tres ecuaciones que vamos a utilizar. Ahora, por la proposición 2 nosotros sabemos que el triángulo polar del triángulo A', B', C', pues es simplemente el triángulo ABC, ¿no? Entonces, aplicándole de nuevo la proposición 3 al triángulo original, pues lo que nos diría es el ángulo en A', si vamos al esquema de nuevo, el ángulo en A' sumado, pero ahora con la longitud del lado que va de B a C, que denotamos como A, nos debe de dar pi. Y lo mismo pasaría con los otros lados, ¿no? El ángulo que se forma en B', pues va sumado con la longitud B, que es la distancia de A hacia C, es pi. Y por último, C' sumado con la distancia que hay de A a B nos da C, ¿no? Bueno, sumado con la distancia C, perdón, es igual a pi. Entonces, eso solamente es de aplicarle la proposición 3 al triángulo original. Y entonces, pues tenemos una serie de ecuaciones. Aquí nada más para no estar arrastrando estos ángulos A', ángulo B' y ángulo C barra prima, pues los llamo pues adecuadamente alfa prima, beta prima y gamma prima, ¿no? Entonces, estos son los ángulos de nuestro triángulo polar. Pero entonces, pues el ángulo alfa prima, pues está dado como pi menos a, donde a, recordemos que es la longitud del triángulo original, que va del punto B al punto C, y así con cada uno de los otros, ¿no? Entonces es del punto B al punto C es A, del punto A al punto C es B, y así sucesivamente. Entonces tenemos estas otras tres ecuaciones. Y ahora sí, pues para hacerla, en realidad la prueba es rápida, nada más que aquí pues estoy recordando como todos los resultados para que pues quede claro de dónde salió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aplicarle la ley de cosenos uno, la que ya probamos, al triángulo polar. Entonces, la, la ley de cosenos es escrita de manera compacta. Sería de esta manera. Lo que nos dice es el coseno de alfa prima lo podemos obtener como el coseno de A prima menos el coseno de B prima por el coseno de C prima entre el producto del seno de B prima con seno de C prima, que es básicamente lo que les decía. Estamos obteniendo una relación entre el ángulo y los lados, ¿no? Entonces, ya que tenemos eso, pues esta ecuación es equivalente a tener que el coseno de A' lo podemos ver como el coseno de B' por el coseno de C' más el coseno de alfa prima por el seno de B' por el seno de C'. Ahora, utilizando las dos caritas felices, que eran nuestras ecuaciones, pues podemos sustituir. Sabemos que A', que es la longitud del lado, se ve nada más o se obtiene como pi menos alfa. Es decir, le quitamos bueno, el tamaño del ángulo, ¿no? Entonces, el coseno de pi menos alfa va a ser igual. Sustituimos en cada una de estas expresiones. B' pues es pi menos beta.
C' es pi menos gamma, y también tenemos los correspondientes para alfa prima. En este caso, alfa prima, pues es pi menos a, y el seno de B prima, pues es el seno de pi menos beta, y el seno de C prima, pues es el seno de pi menos gamma. Y entonces, utilizando identidades trigonométricas que conocemos para las funciones coseno y seno, las funciones reales, pues sabemos que para todo x real, el coseno de pi menos x no es otra cosa que menos el coseno de x, y el seno de pi menos x, pues es simplemente el seno de x. Y entonces, pues, utilizando estas identidades, la expresión de arriba, del lado izquierdo, se reduce a menos el coseno de alfa, y pues aquí tendríamos menos el coseno de beta por menos el coseno de gamma. Pues entonces nos queda signo positivo. Por eso ya solo dejo expresado coseno de beta por coseno de gamma. Y en esta expresión de aquí sí cambia el signo porque seno y seno pues quedan exactamente igual, seno de beta y seno de gamma. Pero el coseno de pi menos a nos daría menos el coseno de a. Entonces nos queda esta expresión de aquí. Y pues ya esa expresión nada más es manipularla para llegar a la del cociente. Pero entonces multiplicando todo por un menos uno, pues nos queda coseno de alfa igual a coseno de a menos seno de beta por seno de gamma, menos el coseno de beta por el coseno de alfa, que eso era lo que queríamos probar, porque eso es equivalente, pues simplemente pasaríamos este término para acá sumando y a esta expresión la pasamos dividiendo. Entonces el coseno de a lo podemos ver como el coseno de alfa más el coseno de beta por el coseno de gamma sobre el seno de beta por el seno de gamma. Y pues con eso ya queda probada la segunda parte de la ley de cosenos y ya la pueden utilizar en el ejercicio uno y 2. No sé si tengan alguna duda o si quedó clarísimo. Está muy claro. Vale, vale. Entonces, pues Y recuerden así era. que todas esas propiedades ya las pueden usar. O sea, todas las referentes a ley de cosenos, senos y propiedades de los polares. Y bueno, no sé si tengan ahora dudas como de algún otro ejercicio de la tarea. No sé si podíamos completar el que había preguntado David ayer, del 20. Sí, Claro, ah, Por favor, Pedro. claro, claro. Era el de el cuadrilátero. Ah, ok. Bueno, la prueba que yo les di era la de con geometría sintética, ¿no? Pero, o sea, en esencia. Ah, bueno, ahorita aprovechando que está Oscar. Oscar, ¿esa prueba la podrían dejar, tomar como válida o sí sería que la prueben como en la construcción que les diste del rectángulo bueno, el cuadrilátero en el modelo del semiplano? O sea, tú dices con una prueba sintética. Ajá, bueno, la prueba que yo les proponía ayer era utilizando justo geometría sintética, que era lo que mencionaba Juan sobre que ese dibujo estaba mal. Ujú. ¿Ves que les había puesto este dibujito? A ver. Ah, sí. Yo les proponía como probarlo con geometría sintética utilizando nada más congruencias de triángulos. Pero no sé si se valga que la den por hecho, o sea, con esa prueba, o sí que la prueben con la construcción que les dabas ayer. Pues bueno, o sea, digamos como que no vimos los criterios de congruencia, pero sí son válidos, ¿no? O sea, sí las pueden usar, pues. Ah, o sea, si la quisieran probar en el modelo o en el del semiplano. No en el modelo, sino en, o sea, la prueba sí se puede hacer de manera sintética, haciendo pues criterios de congruencia, a lo Ujú, mejor no con esos triángulos, pero con otras cosas ahí, ujú. ¿no? Entonces, digamos, si la pregunta es, ¿podemos usar criterios de congruencia? Sí. Ok. Bueno, y respondiendo entonces a la pregunta que decían sobre si podíamos completar el ejercicio, supongo que se refieren a cómo sería la prueba con el modelo del semiplano, ¿no? Ujú. Ah, creo que David mandó un mensaje, a ver, déjenme ver. Ajá, justamente que
Me imagino que lo que quieren es aplicar los criterios de congruencia, ¿no? Sí, claro. Pues en este caso, o sea, ahorita utilizando como el de geometría sintética, pues sí, como les decía Oscar, sí pueden dar como por hecho esos criterios y utilizar esta construcción para hacer la prueba, Ujú, porque básicamente es nada más argumentar cuáles triángulos aquí son congruentes y ya concluir que los ángulos que se están formando aquí, déjenme les pongo con estos angulitos, pues van a ser iguales por congruencia entre triángulos. Y ya ahora si quisieran seguir con la construcción que les daba ayer Oscar, que sería esta, o sea, sí sería, digamos, este naranjita que está aquí, sería el cuadrilátero en el modelo del semiplano. Y habría ahí entonces que verificar, pues, que se cumple el resultado, ¿no? Que es ver que los ángulos son iguales, ¿no? Es ujú. decir, los ángulos aquí y aquí son iguales. Ah, sí, pues sí, Juan. O sea, de hecho, el argumento sería como similar, pero ahora, si lo quieren hacer en este modelo, pues tendrían que justificar cómo miden estos ángulos, ¿no? O sea, para verificar que son iguales. Pero por eso les decía, como con la construcción del cuadrilátero con geometría sintética, pues sale más fácil. No sé si eso responde un poco a bueno, a sus dudas sobre ese ejercicio en particular. Sí, 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 sí. sí, sí. Ok. Bueno, no sé si tengan duda de algún otro que no sea de estos últimos que comentamos. Yo tengo duda todavía del 4 del de la, ¿cómo se llama? Algo de Euler, propiedad y de, no, ¿cómo se El llama? teorema de la Característica. propiedad de Euler Ok. está Ajá. feo, está feo. A ver, déjenme lo abro. Ah, sí que les da básicamente Te los da pasos. como los pasos, así de Ajá. que si sigues estos pasos lo vas a demostrar, pero así que digas, uy, qué buena soy siguiendo esos pasos, pues no. Ok. Pero en este, ¿qué han intentado hacer? ¿O cuál sería como la duda de los pasos? Bueno, es que en realidad es más de escritura, Ajá. porque igual el profesor en alguna sesión pasada nos había dado esquemáticamente claridad sobre qué hacer, Ujú. pero al momento de cómo formalizar eso, pues sí, cómo formalizarlo, cómo estructurarlo ya en lenguaje matemático, pues pues me cuesta, como que no sé escribir bien. Entonces me gustaría repasar, igual nada más así, mm, pues general, esquemáticamente, los pasos. ¿Qué significan los pasos? Ok. Bueno, pues podemos hacerlo tal vez con una esfera, que sería, bueno, con la esfera, o sea, a ver, vamos a dibujar a la esferita, porque tenemos en la construcción a la esfera unitaria, ¿no? Entonces, digamos que voy a tomarme al cubito. Este va a ser mi poliedro convexo. Recuerden que, bueno, ¿sí se acuerdan cómo son o qué es esto de los poliedros convexos? O Que sea, los segmentos que unen a los vértices están por dentro de la figura. ajá, que los segmentos de puntos de la figura quedan contenidos ahí, ¿no? O sea, como que no se salen. O sea, digamos como, ay, déjenme terminar este dibujito, sería como, No, o sea, como de que, ujú, como de que si pones un plano en una cara, como que todo el poliedro, como que se queda en el semiespacio, ¿no? Del plano que va por un lado. sí, creo que la forma como, bueno, al menos que a mí se me hace como más intuitiva de entender eso es si tomas puntos o sea, dentro del poliedro, o sea, por ejemplo, en el caso del cubo,
no sé, o sea, pensemos que estamos tomando puntos dentro. Entonces el segmento que une a estos se queda contenido también dentro. O sea, como que no se le salen los segmentos de recta. O sea, por ejemplo, si yo uno a estos, pensándolos como puntos dentro, ya sé que es un poco difícil como luego de visualizar, pero digamos que estamos tomando puntos dentro del cubito, entonces se quedan adentro del cubo todos esos segmentos que los unen, para cualesquiera par de puntos dentro. Y bueno, les decía como la idea de con el cubo, porque, o sea, podemos pensar al cubo unitario, este, y meterlo, digamos, meter la esfera, ¿no? Incluso si quieren hasta un cubo más chiquito, no sé, pero que particularmente esté centrado en el origen. Sí, esta cosa es el circulito. Entonces, digamos que tenemos a nuestra esfera unitaria y lo que vamos a hacer es como mandar, bueno, dice ahí, por ejemplo, la proyección esta que les dice, ¿no? La proyección central. Dice, tómense un punto en el interior del poliedro. Entonces, pues sin pérdida de generalidad para este ejercicio, bueno, para este ejemplito, pues si tomamos al origen como nuestro punto dentro, por eso les decía como centrémoslo tanto al cubo como a la esfera de radio uno en el origen. Entonces, van a mandar a puntos que están sobre el, o sea, digamos, este O es el origen para nosotros, que es el del primer paso. Y luego dice que tomen un punto P que está sobre la esfera. No, bueno, dice punto P. Ajá, claro, es un punto X sobre... aquí, por ejemplo, es muy... nos puede servir mucho este dibujito porque ¿qué puntos pues podemos considerar particularmente pues a los vértices? ¿Qué pasa con los vértices si les hacemos estas proyecciones que nos dice la construcción? Ah, borré algo, no sé cómo, pero borré algo. Entonces, digamos, estos podrían ser, toman el papel de nuestra X, nuestro punto sobre el poliedro, y entonces tomamos estos rayos, por ejemplo, para este que tal vez se vea mejor. Entonces, yo tomo a este rayo que une a ese vértice y lo proyecto hasta que corte. Ay, déjenme hago la línea. Sí. Entonces lo tomo a este de aquí particularmente como mi X. Y entonces dice la proyección central, lo que va a hacer es la intersección del rayo que va del origen para nosotros, que sería el O, con X. Es este rayo que parte de O, pasa por X y corta a la esfera, digamos, la esfera roja es S2, ¿no? Que son todos los que tienen norma uno, todos los vectores en R3 con norma uno. Entonces, ¿qué pasa si hacen eso con cada uno de los vértices? Están, digamos, obteniendo, es como si metieran a las caras, las pegaran en la esfera. A ver, déjenme, hago más rayitos. Por ejemplo, con este otro, este sería, que es como los balones de fútbol, por ejemplo. O sea, los balones de fútbol ven que tienen como estas caras, creo que son, no estoy seguro si son en hexágono o en pentágono, pero, o sea, básicamente estamos como mandando estos vértices, que son los de nuestro polígono particular, que es el cubo. Por ejemplo, para este otro aquí, que ya moví todo. No. Ok, es este otro. Hago lo mismo con el otro. Y no sé si vean qué es lo que está pasando con o sea, qué es lo que les dice ahí. Prueba que la imagen de P separa a la esfera en una unión finita de polígonos geodésicos. O sea, no sé si alcancen como a ver esta.
estos polígonos en la esfera que se están formando por tomar estas proyecciones sobre los vértices, al menos en este ejemplo. Sí, Sí, o sea, todos lo ven. O sea, Sí, solamente en este caso, si nada más sería de los vértices del cuadrado, bueno, del cubo sería como si se formaran, este, ¿cómo se llama? Rombos, creo que se llaman, no, no, son trapecios. En la esfera, Sí, ¿no? O sea, los polígonos que se están formando, ¿no? O sea, miren, a ver, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que establece el resultado? Básicamente lo que nos dice es que menos A más C es igual a 2. Entonces, a ver, sigamos con este mismo ejemplo. Por ejemplo, para el cubo, ¿cuántos vértices tiene el cubo? Son 8, ¿no? 8, ¿no? Ajá. 8 vértices. Ahora, ¿A qué denota? Acuérdense que son las aristas, ¿no? Ah, bueno, ajá, para nosotros A son las aristas, ¿no? ¿Cuántas aristas tiene un cubo? Mm, 12, 12. ¿Y cuántas caras tenemos? 6. Entonces, si hacemos esta operación, pues a ver, son 8 menos 12 más 6, sí nos da 2, ¿no? Ahora, lo importante aquí es esto de las caras, son las caras que están mandando, o sea, ¿cuántas caras están mandándole a la esfera? Pues el número de caras que tiene aquí en el caso déjenme tratar de hacer como un dibujito de cómo se vería el... que sería, creo que es lo que decías Ángel, como de o sea, cómo se ve las caras ya pegadas en la esfera. Que ya es como tener los polígonos geodésicos. Entonces, a ver, déjenme, trato como de imaginármelo, que serían como no, son, a ver, puede ser una esfera chiquita. Bueno, a ver, hasta aquí, con esto de la proyección, es la primera parte, ¿está claro? Digo, ahorita les hago como lo del dibujito, pero, o sea, la idea de qué es esto que está haciendo la proyección central, ¿sí queda claro? Porque es que no sé si la duda va, o sea, decía Juan como de cómo escribirlo como formalmente, pero en realidad aquí pues creo que es más bien como entender la construcción que nos están dando, ¿no? Para poder ir argumentando los otros pasos. Porque digamos, ya que tenemos esta idea de cómo estamos mandando puntos sobre el poliedro en la esfera con esta proyección, pues vamos a poder obtener esto de los polígonos geodésicos, ¿no? ¿Y cuántos polígonos vamos a tener? Pues de hecho en la construcción nos dice que vamos a tener el, un número C de polígonos, ¿no? Que son el correspondiente a los números de caras. En este caso, ¿cuántos bueno, polígonos geodésicos tendríamos, considerando el número de caras del polígono, bueno, del cubo? 6. Ahora, justo es lo que les decía, nada más hay que ver cómo se verían como ya metidos aquí, o sea, digamos, es que estoy tratando de visualizar cómo serían, que lo pienso más como, es que ya no son cuadrados, ¿no? Sino son más como redonditos y estos tendrían que estar como, a ver, déjenme, digamos, aquí mandamos a los de una cara, que las caras ya se hicieron como redonditas. Y acá mandamos, por ejemplo, a los de la otra cara.
digamos, en tamaño tienen que cubrir a toda la esfera, ¿no? Ahora, con esa idea, el siguiente paso, ¿qué es lo que nos dice? Ya que dividimos en el número de caras, dice que se pruebe que el área de cada polígono, de estos polígonos, es igual a la suma de los ángulos interiores de cada polígono, menos AI menos 2 multiplicado por pi, donde AI es el número de aristas de este polígono. Ahora, para estos polígonos, ¿cuántas aristas tenemos? O sea, para estos polígonos geodésicos. O sea, en el ejemplo del cubito. Pues cada polígono tendría cuatro. ¿Ok? Cada una de estas cosas que está dividiendo a la esfera, ¿no? Sí. Y entonces con estos, digamos, para el ejemplo que estamos haciendo, dice que el área del polígono geodésico es igual a la suma de los ángulos interiores de gamma i. Ahora, según yo recuerdo que me mencionaron una vez que les pregunté sobre el área de un triángulo, que sí tenían al menos la forma de medirlo, ¿no? O sea, de calcular el área de un triángulo. ¿Cómo calcularían, por ejemplo, el área de uno de estos? O sea, ya tienen ahí incluso ahorita lo del ley de cosenos y senos, ¿no? O sea, para poder medir como los ángulos. Entonces, ¿cómo calcularían para este caso? O sea, digamos que estamos tratando de hacer como la argumentación para un caso particular, que es el del cubo. De un triángulo, pero pues era como, o- o como la suma de sus ángulos menos pi, ¿no? Y con esa de ahí ya tienen, de hecho, o sea, ¿por qué nos sirve la de los triángulos? Porque siempre podemos construir estos triángulos polares considerando a estos nuevos polígonos, ¿no? Eh, O sea, Pero, ¿por qué polares? O sea, con estos de aquí, con estos, por ejemplo, con este polígono que se formó al proyectar al menos una de las caras, podríamos construir al menos otro. Acuérdense que dados puntos así en la esfera, pueden construir alguna geodésica que pase por ellos, ¿no? Entonces, o sea, si en este caso, pues pueden dividir como en triángulos esféricos, sí tienen la manera de medir el área de un triángulo esférico. sí, de hecho creo que si agarramos un, 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 un polígono geodésico, como que lo podemos como triangular, ¿no? Uniendo un vértice o con los demás, ¿no? Y se nos forman a menos dos triángulos. Ajá, o sea, básicamente podrían, los polígonos que obtengan, los polígonos en la esfera, pues los pueden llevar como a analizar, a analizar su área a través de triángulos esféricos, que es como lo que mencionas, ¿no? De triangularlos. Sí, sí, sí. Pero en este caso, o sea, ¿cómo le harían, por ejemplo, para uno de estos? Porque, o sea, miren, la prueba es, toman algún punto. En este caso, para nosotros, pues lo hicimos con el origen. Después hacen la proyección central de P sobre la esfera, que en este caso es como meter al polígono, como si lo ensancháramos para que se pegara sobre la esfera. Pero al pegarse sobre la esfera, lo que estamos pegando en realidad son sus caras. Y sus caras, en este caso, por ejemplo, del cubo, pues tiene seis. Entonces estamos pegándole seis caras, ¿no? A la esfera, que serían como estas cositas que les pintaba aquí, como, digamos, como estos cuadraditos así, estiraditos. A ver, déjenme ver si puedo hacer un mejor dibujo de esto. O sea, es como tenemos.
este aquí, y tal vez este aquí, y tal vez este por aquí, y así. Y luego pegaríamos tal vez otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Y tal vez pegaríamos otro por aquí, otro por aquí, y bueno, aquí este, tal vez tendría que verse más así. Y tal vez abajo habría otro y por acá otro. O sea, la cosa es como estamos pegándole, estamos como ensanchando al cubo para hacerlo como redondo. O sea, como que esta proyección lo que está haciendo no es mandar estos puntos a la esfera a modo de que cubramos a la esfera con el cubo. Ahora, dice que prueben que la imagen de P separa a la esfera en una unión finita de C polígonos geodésicos. Ahora, ¿cómo le harían para ver que la imagen del... O sea, acuérdense que como función, ¿quién es? Lo que nos está pidiendo es pi de P, donde P es el poliedro convexo. Ahora, para ver que esta cosa de aquí es una unión finita, pues ¿qué es lo que qué harían? Pues habría como que verificar que este conjunto, que es la imagen, se puede ver como la unión en este caso del cubo de i igual a 1 hasta 6 de estos gamas, ay, gamas cis, ¿no? Ahora, ¿cómo le harían para ver que así se ve? Ahí, o sea, esto de aquí, acuérdense que propiedades como de la unión. ¿Qué pasa con la... O sea, cada uno de estos gamma cis se queda contenido en la unión, ¿no? Ahí. Ahora, ¿qué pueden hacer con eso? Porque quieren, digamos, quieren como argumentar que esta imagen directa se ve como esta unión. Ahora, en particular pueden decir que es una unión disjunta porque tienen, o sea, estas caras no se cortan entre sí, ¿no? Son ajenas. Entonces, básicamente están dividiendo como a la imagen de la proyección en términos de estos polígonos geodésicos. ¿Cómo prueban como algo así? O sea, ¿cómo prueban igualdad de conjuntos? Una doble concepción. Ok, ¿y pueden decir que alguna de las dos la tienen? O a ver, ¿cómo la harían? O sea, por definición, ¿quién es pi de P? Pues asumes que... Ah, Ajá. no, no puedes asumir eso, perdón. No, ¿qué ibas a decir? Pero Mm, igual y sí, se puede. lo de las caras, pero pues, no puedes asumir así nada más porque, ¿no? Pero, o sea, como era referente a la imagen de estos. Ajá, A ver, ¿cuál es la definición de ser la imagen, por ejemplo, de una función? O sea, en general, si f es una función, si F es una función, pues ¿cuál es la imagen, por ejemplo, directa de un conjunto? Se define como las f de, digamos, x, tales que x está en F A, ¿no? ajá, Entonces, para nuestro caso, pues pi es una función y tenemos de hecho ahí la regla de correspondencia, pero entonces esta función nos diría que es el conjunto de las imágenes, es decir, los pis de x, tales que, ¿qué? Pues x en donde vive, pues estaría en el conjunto P, ¿no? Porque estamos tomando todo el número, bueno, todo punto sobre el poliedro.
Entonces, para este caso, pi de x, o sea, vivir aquí quiere decir que existe una x en P, tal que se ve como un pi de algo, ¿no? O sea, digamos, si yo tomo un y en pi de P, entonces existe una x en P, tal que pi de x es igual a y. Entonces, usando como estas cosas, ¿cómo le hacen para probar, al menos en el del cubo, que esta igualdad se cumple? O sea, decían doble contención, pero ¿por cuál contención empezamos? Pues ya tenemos lo de los vértices, o sea, los vértices ya están, se mandan, ya están directamente en la esfera, ¿no? Creo que Ajá, sale más fácil empezando desde el poliedro hacia la esfera. ok. A ver, entonces, por definición de la función, lo que sabemos particularmente es que pi de p es un subconjunto de quién? De la esfera, ¿no? Sí. Porque justo la función que hace, toma puntos en R3 quitando en nuestro caso el origen, y los mapea a la esfera. Entonces, la imagen, pues tiene que vivir en la esfera. Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, siguiendo con tu idea, dices, tomemos entonces a uno en pi de p y ese tiene que estar, pues ese tiene que estar en alguno de las caras, ¿no? O sea, porque justo estamos diciendo que por cómo estamos tomando esta función, estamos mandando a puntos sobre la esfera. Pero entonces, digamos, todos estos gamma cis particularmente también son subconjuntos de la esfera, ¿no? O sea, están metidos en S2 cada uno de estos polígonos geodésicos. Entonces, lo que tendríamos es que esta imagen, ¿por qué tiene que estar contenida en la unión? O sea, esa es como la pregunta. O sea, si yo me tomo uno en... ¿Qué significa que viva un elemento en la unión? O sea, Está en ambos. Bueno, no, está en al menos uno. en al menos uno, ¿verdad? Sí. O sea, si fuera intersección, sí tendría que estar en todos. Pero como Sí, estamos, sí, está. si X está en la unión de estos polígonos, entonces eso quiere decir que X está en gamma I para algún I en este conjunto, ¿no? En el conjunto de índices que va de 1 a 6. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos para tomarnos? O sea, partimos de digamos, tomamos a un Y en pi de P. Entonces, lo que sabemos es que ese Y, que es el que está aquí, se ve como un pi de X para alguna X en P. Ahora, ¿cómo le hacemos para ver que ese Y es un elemento también de la unión? Tendríamos que poder probar que está en al menos uno de los polígonos. ¿Cómo le hacen? Ah, tal vez sea bueno, a ver, entender cómo estos gamas is son la imagen de quién. O sea, estos gamas is, ¿cómo los construimos? O sea, ¿qué podemos decir de cada un gamma i? Gamma i está dado como quién. Son los rayos desde el origen hasta cortar el... Pues sí, son los rayos desde el centro, ¿no? Pues, o sea, sus vértices, digamos, son los rayos. Pero, o sea, si vamos haciendo el mapeo de cada, o sea, fíjense que aquí yo nada más les dije que mapee a los vértices, pero, o sea, ya como de manera formal, punto a punto, ¿qué es lo que está haciendo esta función? Con cada, digamos, si nos tomamos al menos, por ejemplo, a esta cara. Entonces, lo que haría la función es, primero, con los que es claro que vamos a mandar a los nuevos vértices, son los vértices de este. Entonces, digamos,
este los mapeo a los nuevos vértices, digamos a estos. Entonces ya los tenemos aquí mapeados. Pero todo este conjunto de puntos que está ahí, o sea, este de aquí, observen que está dado por, o sea, son puntos sobre la esfera, pero particularmente todos esos son la imagen de quién, pues de todos los elementos de la cara, ¿no? O sea, punto a punto fuimos mapeando no solo a los vértices, sino a todos, a manera de que todos los elementos de aquí los pegamos en todos los elementos de aquí. Entonces, si el polígono es el, pensémoslo, por ejemplo, como en este, pues entonces, ¿quién sería cada una de esas gamas cis? Pues podríamos decir que es la imagen de una de las caras, ¿no? De cada cara. O sea, podríamos poner como pi, pero no sé, estamos de acuerdo que CI va a ser la cara correspondiente, ¿no? Digamos, CI es la cara asociada a cada gama I. Entonces, como que aquí ya empieza a tener un poco de sentido la contención, porque si yo me tomo un elemento, dijimos, a ver, me tomé un elemento arbitrario Y en la imagen directa de P. Por definición, lo que pasa es que existe una X en P que cumple que Y se ve como un pi de ese X. Ahora, a mí me gustaría ver que ese Y está en la unión, pero para eso necesito ver que al menos está, o sea, estar en esa unión quiere decir que al menos estuvo en uno de todos. Pero entonces, ¿cómo le hago? Pues yo ya sé cómo se ven los elementos de la unión. Los elementos de la unión son las imágenes de las caras, ¿no? Y aquí, por definición de imagen, ¿cómo se ve este conjunto? Pues son todos los pis de X, tales que X estuvo en la cara Y, en la yésima cara. Entonces ahí sería como, a ver, ¿cómo justifican entonces que esa Y tiene que estar en al menos uno de esos? Ya casi sale, pero ¿cómo le hacemos? O a ver, si quieren intentémoslo al revés. ¿Qué pasa si yo me tomo un elemento en la unión? Ya sabemos que que como está en la unión, quiere decir que estuvo en al menos uno de esos. Pero entonces, como estuvo en al menos uno de esos, quiere decir que estuvo en uno de estos de aquí. Es decir, X estuvo, digamos, en alguno de los gamma cis. Entonces, X en gamma I, para alguno de esos cis, para algún I. Entonces, por definición de este ese X debe de ser tal que, bueno, tal vez lo tomo para seguir con la misma notación, con la Y, ¿no? O sea, tome un Y aquí, y entonces este Y está aquí, para alguno de esos Is, quiere decir que existe un, ahí, existe una X en alguna de esas caras tal que el pi de ese X se ve como Y. Ahora, ese elemento, ¿por qué tiene que estar en la imagen? Todos estos de aquí, ¿cómo son respecto a la imagen? ¿Son subconjuntos? ¿De la imagen? Ajá. Sí, pues sí, ¿no? Pues tiene que ser porque la imagen es todo, ¿no? O sea, Sí, la sí. imagen de P es todos los elementos, todos los pi de X que estuvieron una X en P, pero en particular, cómo son todos estos CIs respecto a P. Las CI son caras, entonces, ¿cómo es cada CI respecto de P? Pues son subconjuntos de P, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué podemos decir de este? O sea, este Y vive aquí en gamma I, pero entonces quiere decir que hubo un X en CI, pero si X estuvo en CI, pues en particular si cada CI es un subconjunto de P, pues X en dónde está particularmente. X está en P, ¿no?
porque cada cara es un subconjunto del poliedro. Y entonces, si esa X estuvo en P, pues ¿qué podemos decir de cada una de estas imágenes o de cada una de estas gamas cis que están metidas en la imagen de P, ¿no? O sea, cada gama I, al menos, tiene que estar contenida en la imagen de P. Pero si cada uno de estos está, ¿qué pasa con la unión? Bueno, como ya estuvo al menos uno, ¿qué podemos ahí como ir concluyendo con la unión? ¿Que está en la unión? Pero o sea, cómo afirmamos que toda la unión se queda ahí? O sea, ya tenemos que cada gama I ya vimos que es la imagen de cada cara. Entonces, ¿qué hacemos con esos? O sea, esto de aquí es algo que ya tenemos. Como las gamas cis están metidas en la imagen directa de P. Ahora, ¿por qué la unión se tiene que quedar ahí? Esa es la pregunta. ¿La unión se tiene que quedar dónde? O sea, lo que queremos probar es que en la primera parte dice, prueba que la imagen de P separa a S2, es decir, a la esfera, en una unión finita de C polígonos geodésicos, digamos, gamma uno, gamma 2 hasta gamma C. Ahora, recordemos que C es el número de caras del polígono original. Entonces, para nuestro ejemplo, estamos analizando al cubo. El cubo tiene 6 caras. Entonces, lo que estaríamos diciendo o lo que queremos verificar es que la imagen de todo el poliedro se ve como una unión de seis polígonos geodésicos. Entonces, nos gustaría ver que se cumple esta igualdad. O sea, es decir, gamma de P, que es toda la imagen del poliedro, se ve como esta unión, ¿no? O sea, donde los gammas sí son los polígonos geodésicos. Lo que les decía es entonces, ¿cómo le hacemos para verificar o para probar la igualdad? Lo que les decía es, pues, como es una igualdad de conjuntos, tendríamos que ver que se da esta contención y se da esta contención. Entonces, lo primero que intentamos ver fue con, qué pasaba con cada uno de ambos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tomo yo un Y en la unión, pues quiere decir que ese Y estuvo en al menos uno de estos, ¿no? Uno de los gamma cis. Pero si está en cada uno, si está en al menos uno de estos, estos conjuntos los podemos pensar como las imágenes de las caras. Pero entonces, por definición, en este gamma i viven los pi de x, tales que ese x estuvo en cada una de las caras. Ahora bien, si el y es un elemento de ese gamma i para alguna cara, quiere decir que hay una X en esa cara, tal que ese Y se ve como la imagen de ese X. Pero entonces les decía, cada una de esas caras en particular es un subconjunto del poliedro, ¿no? Porque el poliedro en conjunto pues Sí, es todo el cubo. Entonces lo que tiene que suceder o lo que está sucediendo es que este cubo lo estamos pensando como la unión de esas caras. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues lo que les decía, ¿no? Como si ya tengo, o sea, cosas que puedo ir infiriendo, pues que al menos cada cara es un subconjunto del polígono, del poliedro. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues al menos podríamos garantizar que tendríamos a cada cara metida o al menos a esta gama I metida aquí. Pero la pregunta es, si yo quiero ver que esta gama se ve como la unión, no, o sea, de todas, ¿cómo le hago para ver que si ya tengo a esta, se queda metida la unión? Porque tengo que probar la doble contención. Bueno, no sé si se sí, puede se decir. entiende, pero
O sea, aquí creo que el tema es más como, o sea, no sé si a eso te referías, Juan, como con lo de escribirlo formalmente, pero en realidad la cosa es como que vayan argumentando con las cosas que tienen, o sea, las cosas que pueden como decir acerca de cada una de de los polígonos que se están formando en en la esfera y que entiendan como esto de la proyección. O sea, la proyección, pues lo que hace es mapea a puntos en la esfera, o sea, puntos sobre el poliedro. Entonces, ¿el poliedro quién es? Pues el poliedro es el cubo, ¿no? O sea, es esta unión. Entonces, tal vez ahí, pues, lo que ¿qué cosas podemos decir de este P? Pues en particular este poliedro, sí lo podemos ver como la unión de las caras, ¿no? Porque ¿quién es el poliedro? ¿Es solo las caras o es las caras y el interior? Buscar hacia el interior, ¿no? ¿Segurísimos? Solo las caras, ¿no? El No, poliedro solo son las solo las caras. caras. Lo que lo define como poliedro convexo, que es lo que les dice ahí, es que todos los del interior se quedan metidos, ¿no? Dentro. Pero entonces, ¿qué podemos decir? O sea, cosas que sí pueden dar por hecho. Pues, ¿cómo se ve ese poliedro? Pues P es en particular la unión de seis caras, ¿no? Para nuestro ejemplo. P es igual a la unión de seis caras. CI igual a cara I. Ahora, tal vez con esto pueda ser un poco más claro lo que les decía. ¿Qué pasa entonces? A mí lo que me gustaría ver es que si yo le aplico P, lo puedo ver como esta unión. Si yo le aplico pi a este conjunto P, pues por definición es lo mismo que aplicarle pi a la unión. Ahora, la gran pregunta es, ¿esto es igual a la unión? O sea, esta es la pregunta. La primera igualdad es por la definición de P. La segunda igualdad es la que no es obvia. O sea, ¿por qué la unión sale de la imagen directa? Pero ahí creo que son más, creo que tendrían como que considerar resultados de la imagen directa. Pero eso es más como de conjuntos. O sea, según yo, eso al menos sí se ve como en álgebra superior. Como, ¿qué pasa con las uniones finitas de imágenes directas? ¿Nunca vieron nada de eso? Sí. No, No. Es que creo que varios son físicos, ¿verdad? Y Sí, nos sí, sí, llevan exacto. rayos. A ver, déjenme ver qué libro puedo recomendarles de eso. Creo que hay el de Carmen Laveaga. La verdad. Ajá, creo que tiene como varias propiedades de como de la unión. Pero es que aquí o sea, miren, lo que tienen ustedes que verificar en esencia es que esta igualdad o sea, ¿qué pasa con esta igualdad? ¿Es cierta o nada más es una contención o qué onda? Porque lo que sí tenemos es esto. Lo que queremos ver o lo que nos gustaría ver, porque es lo que nos dice el ejercicio que probemos, es que la imagen se ve como la unión. Pero entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Pues habría que verificar que esta es igual a esta. Entonces, quizás la talacha para ustedes sea ver por qué aquí tal vez puede que no les quede tan claro, pero ¿por qué este conjunto es igual a este conjunto? Entonces, habría que ver qué pasa con propiedades de la imagen directa sobre la unión. ¿Qué pasa si se toman uno aquí? ¿Y qué pasa si se toman uno aquí? Siempre van a ser uno elemento del otro. Y si es así, pues ya son iguales. Y entonces ya acabaron porque ya probaron que la imagen de P la ven como una unión de estos gamma cis. Y en particular les decía, pues es una unión disjunta porque ¿cómo son las caras entre sí? Pues son ajenas, ¿no? O sea, como conjuntos de puntos. Todas estas caras, si yo interseco esta cara con esta cara, la intersección es vacía. Si yo interseco esta cara con esta cara, la intersección es vacía. Lo mismo con las caras del fondo y así. Entonces,
cada una de estas caras en particular, o sea, lo que podemos aquí también decir es que en todos estos CIs, si yo hago CI intersección con CJ, pues esto es vacío para toda I distinta de J. Y esta sí es corriendo entre 1 y 6, ¿no? Entonces, tenemos a P como una unión de caras disjuntas. Entonces, tal vez con esas propiedades ustedes puedan, pues ya nada más verificar estas igualdades, que es en esencia tomar igualdades de conjuntos. O sea, me tomo uno aquí y veo que está acá. Me tomo uno acá y veo que está acá. Entonces, a ver, nada más si quieren como lo intentamos rapidísimo. A ver, ¿qué pasa con yo me tomo a un Y en pi de la unión? No voy a anotar todos los índices. Entonces, como está aquí, quiere decir que existe una X en donde en la unión tal que esa pi de X se ve como Y. Pero entonces, como X estuvo en la unión, como X estuvo en la unión, quiere decir que X está en alguno de de estas caras. Y entonces, en particular, para alguno de estos X en esta cara, se cumple que pi de X se ve como Y. Ahora, para hacer un elemento de la unión, ¿qué es lo que necesito? Pues que al menos esté, a ver, Y en la unión de las caras, sería sí, solo sí, em, Y está en P de CI para algún I. Pero eso es sí y solo sí, por definición del conjunto, existe una X en CI tal que pi de ese X se ve como Y. Entonces, fíjense que si yo me tomo, inicialmente me tomé a una Y en el P de la unión, en el pi de la unión, perdón. Entonces eso me llevó a tener que tengo a una X en CI que se ve de esta manera, pero esto que está aquí en rojo es lo mismo que decir que esa Y estuvo en pi de esa CI, ¿no? Porque ya existió una X en ese CI, tal que pi de CI se vio como pi de X, perdón, se vio como Y. Entonces, Y está aquí. Pero entonces, para que ese Y esté en la unión, quiere decir que estuvo en alguno de estos. Pero como ya estuvo en uno de esos, pues en particular, acabamos de ver que Y se queda metido en la unión de estos. Ahora, ¿cómo le hacemos para la otra? Pues me tomo a una Y en, ahora en la unión. Ah, bueno, justo ya lo tengo aquí arriba, ¿no? Porque si ya está en la unión, quiere decir que este X estuvo en CI para algún CI, o sea, para algún I. Entonces esto es sí y solo sí. Y es un elemento de pi de CI para alguna I. Pero entonces ya con eso acabamos, porque fíjense, es un sí, solo sí. Si yo empiezo en la unión, termino en uno de los de los pi de 6. Y si tomo uno en el pi de 6, termino en la unión. Entonces, por lo tanto, la pi de la unión de las caras, pues es igual a la unión de las imágenes directas de las 6. Pero por notación, ¿cómo se llama cada una de esas imágenes, esas pi de 6? Pues las definí como las gamas cis. Entonces, lo que acabo de probar es que pide la unión, que por un lado la unión yo ya vi que era todo el poliedro, entonces pi de P es igual a la unión de estos pi de Is, pero por notación, estos pi de Is son los gamma Is, entonces acabo de ver que, bueno, esto de aquí es igual a la unión de las gamma Is. Pero entonces acabo de probar que, ay, aquí tal vez no se vea tan bien, pero es gamma I. O sea, lo que acabamos de probar con esto es que al menos para el caso del cubo, la imagen directa del cubo es igual a una unión de polígonos geodésicos. ¿Sí?
o no, o se perdieron. Más o menos. Sí, justo Juan, es una partición, o sea, estamos dividiendo al poliedro en caras. Y es que, pues justo es como la definición de ser poliedros, ¿no? O sea, los poliedros son uniones de caras, ¿no? Bueno, de planos. O sea, son, ¿qué características más bien tienen? O sea, son caras poligonales. Y esas caras poligonales, pues las podemos pensar justo como en este caso, pues los cuadrados, pero pues si son, no sé, como con caras triangulares, etcétera, pues podemos siempre dividir a todo el poliedro como uniones de cosas que nos convienen a nosotros, que en este caso son las caras. Por eso es que el teorema es bonito, porque, o sea, está relacionando el número de caras, el número de vértices y el número de aristas. Mm, sí, porque en realidad estás tomando, bueno, al menos estás tomando poliedros convexos. Entonces, no sé si para todo poliedro, pero al menos para los convexos sí. Porque lo que estás haciendo cuando los tomas convexos es garantizar que no se le escapan, ¿no? Porque, o sea, puede haber poliedros que no sean convexos, como, no sé, una estructura tal vez rara. O sea, como, no sé, digamos, me tomo como este. Y lo hago así y lo hago como, como algo así, ¿no? O sea, aquí tomé caras así nada más por poner algo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo y lo cierro, o sea, para que tenga como sentido, o sea, pero al cerrarlo lo cerré mal al propósito, para que qué pasa si yo me tomo un punto aquí y un punto por acá, pues este segmento ya no queda en el interior, ¿no? Porque ya hubo un pedazo que se le salió. Entonces, al menos como que con los poliedros en general, no sé, pero con los convexos sí podríamos hacerlos como particiones. Y de hecho es como la clave del ejercicio, porque, o sea, todo este ejercicio está basado en un caso particular que es el del cubo, pero con los poliedros convexos en general, pues podemos dividirlos, ¿no? O sea, cada poliedro, ahí como que la sugerencia sería, pues que a cada poliedro lo dividamos o lo veamos como una unión de caras. Y de hecho el problema sí les da como como el dato, ¿no? De cuántas caras tiene específicamente, porque les dice un poliedro convexo, ve el número de sus vértices, el número y el número de sus caras es C. Entonces, siempre pueden dividir en esta unión de C caras al poliedro. Uno, en- tal vez la anotación no es la mejor, le voy a poner una C rara, C garigoleada, de I, ¿no? Donde esta C garigoleada es la iésima cara. ¿Cuántas de estas tenemos? Pues C caras. Entonces, pues la clave ahí sería que tomen justo esta idea de que estamos dividiendo en caras y estas caras pues son en particular ajenas, ¿no? Entonces, pues estamos haciendo una partición, estamos dividiéndolo. O sea, está CI intersección CJs y distinto de J. Entonces, este de aquí es vacía. Entonces, bajo este argumento, pues la prueba de que pi de p es igual a la unión de gamma i con i de 1 hasta c, donde c, recordemos que c es número de caras. Entonces, pues ahí la prueba sería que ustedes, así como les argumenté lo del el cubo, pues lo prueben para en general, ¿no? O sea, aquí ya tendríamos, ay, esta cosa no es cubo. Ya tendríamos que estas gamma cis, pues ya las podemos entender que no es otra cosa. Gamma i es pi de cada una de esas seis. Y con eso, pues probar la igualdad de esos conjuntos. Y así ya probarían que
pues están dividiendo en una unión, porque dice, prueba que la imagen de P separa a la esfera en una unión finita de C polígonos. Entonces, pues esta es la prueba de eso. La prueba del área, pues es lo que les decía, háganlo con triángulos, o sea, finalmente para medir el área de un triángulo sí tienen la fórmula y pues nada más sería como, pues toman un polígono, lo construyen triángulos con ese polígono y pues miden el área. No sé si eso les responde un poco porque creo que ya me alargó muchísimo y igual si tienen otras cosas que hacer. Digo, yo no tengo problema, pero no sé ustedes. A mí sí me aclaró bastante. Sí, era precisamente esto a lo que me refería con la escritura, porque, o sea, por lenguaje normal, pues sí es claro, ¿no? Pero matemáticamente, ¿cómo se veía? Eso era mi duda principal. Claro. Sí, pues es que sí es, o sea, sí es diferente, ¿no? O sea, la argumentación siempre es lo que puede costar trabajo, pero pues solo recuerden que propiedades como de los conjuntos, ¿no? Finalmente lo que les dice el problema es como la imagen y hay que ver quién es la imagen y pues analizar que estos poliedros los pueden separar como uniones de caras. Bueno, no sé si tengan duda de algún otro problema o porque ya, pues básicamente hoy es la última que tendríamos, el lunes es su examen. Ahorita que estamos acá. Digo, en los siguientes pasos, pues es como seguir con esto que ya tienen, pero Los del examen, ¿cómo va a ser? Nos vamos a conectar, vamos a prender cámara y vamos a hacer el examen aquí. Se entrega a mano, en PDF. bueno, según yo, el examen va a ser como en línea. No estoy seguro si con la cámara prendida. La verdad no sé porque nunca me ha tocado dar una clase en línea con Oscar. Entonces, creo que es la primera vez que vamos a hacer un examen así juntos. Entonces no sé cómo lo maneje él. Este, voy a dejar de grabar porque esto ya es como, bueno, si ya no tienen dudas, dejo de grabar esto. El profesor, bueno,